Bienvenidos. Vamos a iniciar este análisis clínico avanzado sobre el envenenamiento por Physalia physalis, la conocida carabela portuguesa. Aquí, el objetivo es muy claro: establecer un protocolo de manejo que sea superior, uno que esté fundamentado no en mitos o en la tradición, sino en la evidencia científica más sólida que tenemos hasta el día de hoy. Bueno, para esta sesión hemos diseñado un recorrido que nos va a permitir construir el conocimiento de una forma lógica, paso a paso. Empezaremos con la biología del organismo, para entender a qué nos enfrentamos. Luego nos meteremos de lleno en la toxicología y la fisiopatología, para después, con esa base, construir los protocolos de manejo, tanto en el sitio del accidente como en el hospital. Y cerraremos, por supuesto, con una síntesis de los puntos más críticos para la práctica diaria. Muy bien, empecemos por el principio. Para poder dominar el manejo clínico de este tipo de accidente, es absolutamente indispensable que primero entendamos al agente causal. Conocer a nuestro adversario, como se dice, es el primerísimo paso para poder vencerlo. Y aquí la tenemos. Este suele ser el primer encuentro, la presentación macroscópica de la Physalia physalis. Lo que vemos flotando, el neumatóforo, esa vejiga de colores llamativos, es solo la vela que le permite moverse con el viento. Pero el verdadero peligro, el arsenal, reside en esos tentáculos que, créanme, pueden extenderse hasta 30 metros, y son, al final, el vehículo del veneno. La clave para entender por qué es tan tóxica está justo aquí, en esta imagen. Physalia no es un solo individuo, es una colonia de pólipos súper especializados. Unos se encargan de la reproducción, los gonozoides, otros de la digestión, los gastrozoides, y luego están los dactilozoides, los tentáculos, que se encargan de la defensa y la captura. Y son estos últimos los que están armados con millones de nematocistos, que son esencialmente microjeringas hipodérmicas, como las que vemos aquí, cargadas y listas para inyectar su veneno. Y aquí llegamos a un punto de inflexión, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. Physalia physalis no es una medusa, es un sifonóforo. Y ojo, que esta distinción no es un simple dato curioso para biólogos, es fundamental. ¿Por qué? Porque su toxicología, y más importante aún, la forma en que sus nematocistos responden a los estímulos, es radicalmente distinta a la de las medusas verdaderas. Y esto, claro, impacta directamente en qué tratamiento vamos a elegir. Ahora sí, metámonos en el arsenal químico. Entender de qué está compuesto el veneno es como descifrar el lenguaje con el que este organismo ataca. Nos permite anticipar toda la cascada de eventos fisiopatológicos que va a desencadenar en el paciente. Este veneno no es una sola sustancia, para nada. Es un cóctel bioquímico increíblemente sofisticado. Tiene enzimas proteolíticas como las colagenasas, que básicamente digieren el tejido conectivo, y fosfolipasas que destruyen las membranas de las células. Pero la protagonista de este cóctel es la fisalotoxina, una toxina potentísima con actividad hemolítica y cardiotóxica directa. Y por si fuera poco, la histamina ya preformada en el veneno explica esa reacción de urticaria casi inmediata. Y el mecanismo de disparo de esta bioarma es un verdadero prodigio de la biofísica. Aunque hay varias teorías, la más aceptada es la del shock osmótico de Lubbock y Amos. Lo que pasa es que un estímulo químico y mecánico provoca una entrada masiva de agua. Esto aumenta la presión dentro de la cápsula a niveles, astronómicos, y eyecta el filamento con una aceleración que, de hecho, supera a la de una bala. Una cosa impresionante. Perfecto. Con toda esta base fisiopatológica, ahora sí estamos en una buena posición para establecer un protocolo de primeros auxilios que no solo sea efectivo, sino que, y esto es muy importante, evite causar más daño. La acción inicial es absolutamente determinante para el pronóstico del paciente. El protocolo que está validado sigue una secuencia muy estricta, y cada paso tiene un porqué. Primero, la descontaminación mecánica. Hay que retirar los tentáculos sin tocarlos directamente. Segundo, la inactivación química. Usar agua de mar caliente para desnaturalizar las toxinas e inhibir la descarga de los nematocistos que aún queden. Tercero, el manejo del dolor, donde la termoterapia ha demostrado ser súper eficaz. Y cuarto, una vigilancia activa, pensando ya en la transición a cuidados más avanzados. Y hablando del control del dolor, la evidencia es categórica, como lo muestra esta gráfica del estudio de Birsa. La lidocaína tópica no solo es muchísimo mejor para calmar el dolor, sino que además inhibe la descarga de nematocistos. Y fíjense en el contraste tan agudo con remedios populares como el amoníaco o el etanol, que no solo no alivian el dolor, sino que lo empeoran porque inducen más descargas. Son por lo tanto prácticas totalmente contraindicadas. Ahora entramos en el que probablemente sea el módulo más crítico de toda la sesión, el daño que podemos causar por desinformación. Es fundamental saber qué hacer, sí, pero es quizás aún más importante saber con firmeza lo que está absolutamente prohibido hacer. Esta afirmación del estudio de Birsa es lapidaria.
Nos obliga a dejar de lado las anécdotas y las tradiciones y a abrazar la evidencia. El empirismo ha hecho que se perpetúen prácticas que, cuando las analizamos científicamente, resultan ser activamente dañinas para el paciente. Y estos datos cuantifican el desastre. Miren la escala de la descarga masiva que inducen sustancias como el ablandador de carne o el amoníaco, y compárenla con la descarga nula que provoca el agua de mar. Aplicar estas sustancias es, literalmente, tomar el control del arma del agresor y disparar el resto de la munición sobre la víctima. Así de claro. Y esta es la prueba irrefutable a nivel microscópico. Lo que están viendo es la consecuencia directa de aplicar un tratamiento inadecuado. Cada uno de esos filamentos es un nematocisto descargando su veneno. Es una imagen que debería grabarnos a fuego la importancia de seguir el protocolo correcto al pie de la letra. Ahora, hablemos de la controversia del vinagre, que merece una aclaración muy precisa. Aquí, el factor determinante es en qué lo diluimos. El ácido acético en un medio hipotónico, como el agua dulce, induce la descarga, pero en un medio isotónico, como el agua de mar, parece que la inhibe. Ante la duda y para tener la máxima seguridad, el agua de mar caliente sigue siendo la primera línea indiscutible. Bien, ahora nos movemos del escenario de la playa al manejo dentro del hospital. El éxito aquí va a depender de una estratificación rápida y precisa de qué tan severo es el envenenamiento. Esto nos va a guiar para una terapia escalonada. El espectro clínico es amplio. Va desde una reacción local que se caracteriza por un dolor desproporcionado y una lesión en la piel que literalmente tatúa el recorrido del tentáculo hasta la toxicidad sistémica. La verdadera emergencia es la posibilidad de que aparezcan de forma súbita síntomas graves como el colapso circulatorio o el distrés respiratorio, que pueden instalarse en cuestión de minutos. Si nos enfrentamos a una reacción local severa, con un dolor que no cede o un edema masivo, el manejo tiene que ser proactivo y agresivo. La analgesia intravenosa, incluso con opioides, es fundamental. La elevación de la extremidad y la vigilancia constante de signos de síndrome compartimental no son opcionales, son obligatorias para preservar la viabilidad del miembro afectado. La aparición de síntomas sistémicos ya nos define una emergencia médica mayor. Aquí la prioridad absoluta es el soporte vital avanzado, vía aérea, ventilación y circulación. Se necesita un acceso vascular de inmediato, fluidoterapia agresiva, oxígeno a alto flujo y monitoreo cardíaco continuo. El manejo es muy similar a los protocolos de shock y anafilaxia, y hay que activar sin dudarlo la cadena de respuesta a emergencias y la consulta toxicológica. Bueno, vamos a condensar ahora todo lo que hemos analizado en los puntos clave, esos que deben regir la práctica clínica frente a un accidente por Physalia physalis. Primero, recuerden, no es una medusa, su biología es la que dicta el tratamiento. Segundo, la lista de cosas que no hay que hacer es absoluta. Eviten el agua dulce y todos esos remedios populares. Tercero, el agua de mar caliente es el estándar de oro, tanto para la inactivación como para el manejo inicial del dolor. Cuarto, la lidocaína es un gran aliado, muy eficaz y seguro. Y quinto, mantengan siempre un alto índice de sospecha para la toxicidad sistémica. Hay que anticiparse. Y para terminar, les dejo una pregunta fundamental. A medida que la epidemiología de estos envenenamientos marinos cambia, por ejemplo con el cambio climático, la pregunta ya no es si nos vamos a enfrentar a estos casos, sino ¿qué tan preparados estamos para hacerlo? Nuestra preparación, una que esté basada en evidencia rigurosa y no en dogmas obsoletos, es la única defensa real que tienen nuestros pacientes. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salud sin Tóxicos. Además, síguenos en nuestras redes sociales.